Pues todas las hierbas con las que yo me crié, fíjate. Con el epazote, con la hoja santa, hoja de acuyo, tlanepa o momo, que se llama también en otros lugares, con los quelites, con los gasparitos, que ahora veo aquí en México los gasparitos, y me remito a mi infancia porque mi madre me hacía las tortitas de gasparitos. En cambio aquí se quedan en los árboles. Pues teniendo paciencia a la hora de guisar. Como decía mamá, a fuego lento. Poniendo las hierbas en el momento que tienen que estar. Y sazonando bien la comida para que las aromas verdaderamente te incitan a comer lo que estás haciendo. El epazote, el cilantro. Bueno, en Oaxaca hay un chipilín que se come también, que es delicioso, que no lo hay en Veracruz. Y la hoja de aguacate que se usa, yo en Veracruz, mi mamá los hacía con los frijoles. Se ponía a secar la hoja de aguacate, se molía y se le ponía a los frijoles cuando están refritos, o al frijol caldoso se le pone también la hoja de aguacate fresca. Entonces, todos esos aromas que llegas a una cocina y te invaden verdaderamente en la presencia y en el olor que despide todas esas hierbitas, que le llamamos hierbitas, pero que son grandes hierbas para aromatizar nuestra gran cocina mexicana. Pues mira, yo creo que han ya redescubierto en realidad los sabores que se han traído de la provincia, porque yo batallé mucho en el Bajío de Azcapotzalco, porque la gente llegaba a comer el mole de olla, quitaba las bolitas de masa y es un olor a epazote que me decían, es que huele a una hierba rara, sí, pero es epazote. Entonces ahora la gente ya ha viajado más a la provincia, más a los pueblos, entonces ya se conocen todas las hierbas que aromatiza nuestra comida. Yo viví muchos años en San Ángel. Yo era una aficionada a ir por mi verdura, por el pescado. Pasaba yo por donde es el lugar de la comida y unos aromas también maravillosos que te incitan a decir, yo me como aquí algo. El chile poblano relleno, en el caldillo delicioso que lo hacen ahí en el mercado de San Ángel. Y sí, pues hay muchas cosas muy emblemáticas de la alcaldía Álvaro Obregón. Está un San Angelín que todavía conserva mucho de la cocina tradicional mexicana. Están unas tortas que ahora, aunque son nuevas, pero hacen una torta de cochinita pibil. Entonces, hay gente joven que ya ha estudiado, que ya conoce todos los condimentos que nosotros usamos para la cocina tradicional mexicana, que están precisamente ahí también en San Ángel. Mucho gusto saludarlos, soy María Teresa Ramírez de Gollado y otra vez estoy con ustedes aquí compartiendo el programa con la mayora Carmen, que tiene muchísimos años y un sazón impresionante de cocina. La alcaldía de Álvaro Obregón, en tiempos prehispánicos, recibió el nombre de Tenatitla, que significa lugar amurallado, pues está protegida por una barrera natural de roca, producto de la erupción del volcán Xitle. Por su bondadoso clima, el suelo es propicio para el cultivo, característica que tras la conquista fue aprovechada por los frailes dominicos y carmelitas que se asentaron en la región. Si te decides a conocer esta zona de la Ciudad de México, encontrarás muchos lugares atractivos para visitar. Tal es el caso de San Ángel, con su Bazar del Sábado, la Plaza San Jacinto, la Casa del Risco, la Casa Estudio Diego Rivera y, por supuesto, la Casa Blanca, construcción más antigua de esta región que data del siglo XVII.
No podemos dejar de mencionar la arquitectura moderna en Santa Fe y la gran variedad de centros culturales. Tal es el caso del Teatro Helénico, el Centro Cultural San Ángel y los museos del Carmen, Sumaya y el Carrillo Gil. La tradición gastronómica obregonense dio paso al auge de varios comercios de tradición, como la Fonda Mexicana, cuyos platillos mezclan sabores y aromas propios de la zona. Estoy aquí con la Mayora Carmen. Véngase para acá, señora Carmen. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, platíquenos. Vamos a hacer unas tortas de papa con amaranto y queso Oaxaca. Muy bien. Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar y vamos a empezar. Tortitas de amaranto con queso Oaxaca. 4 porciones. Ingredientes: 250 gramos de puré de papa, 80 gramos de queso Oaxaca deshebrado, aceite, el necesario, huevo, 40 gramos de harina de trigo, 80 gramos de amaranto, aceite, el necesario, 30 mililitros de salsa molcajeteada. ¿Qué se le hace a la papa? La vamos a poner a cocer, ya que está cocida, la vamos a pelar y la vamos a machucar. Acuérdese que vamos a meter el tenedor en la papa y ya que esté bien suavecita es cuando está lista. Bueno. En bastante agua hirviendo. Bueno, entonces vamos a poner ¿ya? Ya que está bien cocida, la machuca, ¿verdad? Sí. La hace puré. Se hace puré y ya se revuelve con el queso Oaxaca y el amaranto. ¿Le ponemos leche? ¿Un poco de leche? Pues sí, si quieren un poco de leche. Con su salecita para que esté bien sazonado. Sí. Bueno, pues vamos a hacerlo. Mayora Carmen, ya tenemos aquí el puré de la papa que estuvo bien cocida. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a revolver la papa con el queso Oaxaca. Vamos a revolver así. Acuérdense que la papa tiene que estar con su sal bien aplastadita para que la tortita quede bien tersa. Así es. Ahora le vamos a poner el amaranto. El amaranto es la cantidad que usted quiera, la que le guste. Si le gusta con mucho, le gusta con poco. La vamos a amasar a que quede una masa tersa para que se puedan hacer las tortitas. Una cosa que también podrían hacer es tostar un poquito el amaranto, ¿no, Mayora Carmen? Porque así tendría un poquito más de sabor. Sí, si ustedes lo quieren hacer, también se puede tostar en el sartén. Sí. Ya usted la puede hacer en el tamaño que usted guste. ¿Se dan cuenta que queda como una masita bien seca para poder tortear? Sí, así exactamente. Ya está la masita. Ahora vamos a seguir haciendo la torta. Usted la va moldeando. Estas manos de las mayoras es lo que realmente en México tenemos que estar muy orgullosos. Estas manos de cómo tortean las masas, las tortillas y ahorita las tortitas de papa. Una vez que está ya hecha, la puede hacer más chiquita o más grande, pero que esté bien pero que queden todas iguales. Eso es muy importante. Sí, exactamente. Muy bien, Carmen. Ahora vamos a ponerlas a pasarla por el huevo. El huevo es para que todo el amaranto se pegue muy bien y después lo vamos a freír en aceite bien caliente, ¿verdad, Mayora? Sí. Así es. Ahora esto. Que quede bien empanizado, bien rebozado del amaranto. Aquí está ya. ¿Ya lo llevo al aceite? Sí. ¿Ya? Sí, listo. Esto es muy importante, Mayora Carmen. Díganos que esto se tiene que hacer al momento, porque si no el amaranto se humedece. Sí, se humedece. Entonces, eso es muy importante que se lo diga a las señoras. Sí, el amaranto tiene que estar bien pegadito para que cuando llegue al aceite se pega solita.
Claro. Y como tiene el huevo, pero me refiero que se tiene que hacer al momento y freír inmediatamente. Sí. No se pueden hacer y dejarlas ahí, sino que freírlas luego en el así aceite. así Muy es. bien. Sí, el aceite tiene que estar caliente porque si está frío, la torta se desbarata. Que eso también Sí, es muy eso importante. tiene mucha razón. Es bien importante cuando freímos Sí. que el aceite esté bien caliente o la manteca. Ajá, en lo que se vaya a freír. Y ya usted ya la puede voltear como quiera. Usted me dice el color que la quiera, si la quiere bien. Usted es la ¿sí? jefa. Sí. Usted, cuando usted le vea, es lo que tiene haciendo mucho tiempo. Cuando usted le vea, aquí todos estamos aprendiendo de usted. Lo pone ahí en el escurridor, ¿verdad? Para Sí. que no Para que se le escurra el aceite que... para no servirlo grasoso. Sí. Así es. Es muy desagradable comer cosas con grasa. Entonces sí es Sí, bien siempre hay que importante, quitárselo, porque ¿verdad? así es. Dejarlo escurrir, o pueden usar papel de cocina y Sí. ponerlas ahí para que se escurran bien también. Si se dan cuenta, está bien doradita, y esto lo que va a hacer es que nos va a dar textura a la hora que del puré de papa, que es suave, el queso se funde y lo crujiente del amaranto. Qué rico. Ahora vamos a emplatar las tortitas, pero vamos a hacer una salsa que la mayora Carmen nos va a preparar. Esto, mayora, ¿cómo está? Esto, todo va asado. Exacto. Una vez asado, lo vamos a hacer en el molcajete. Vale. Porque estas tortitas las vamos a servir con una salsa Con una salsa molcajeteada. exactamente. Y le ponemos sal gruesa para que la podamos machucar. Todo tiene que estar bien asado Sí. en el comal o en el sartén. Si es necesario, le podemos poner un poquito de agua, ¿verdad? Sí. Sí requiere un poquito de agua para que no quede muy seca. Hay que ponerle su sal para que esté bien sazonada, Sí. y los ajos bien asados, la cebolla bien asada y los chiles. Y el En jitomate. este caso son jalapeños, ¿verdad? Sí. Usé jalapeño, pero puede ser también con chile serrano. O con el chile que guste. Digo, porque hay gente que le gusta muy picoso. Y con puro habanero ahí también. También se vale. Estas manos de las mayoras es lo que en este programa queremos siempre admirar y conservar. Que la cocina mexicana con estas señoras es lo que trasciende, que lo que han aprendido en su casa, ¿verdad, señora? Sí. Usar el molcajete, el metate, que no es fácil, ¿verdad que no es fácil? No, hay que para tener nada. mucha práctica. Bueno, le ponemos Así. el toque. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a servir? Esto lo vamos a poner así. ¿Solo una? Solo una. Solo una. Entonces, como ven, ya tenemos las tortitas de papa con amaranto, queso Oaxaca y salsa molcajeteada. Así es. Ahora vamos al próximo plato. Ahora vamos con nuestro segundo platillo, que va a ser la pechuga de pollo rellena de plátano macho con mole, que la señora Carmen nos va a preparar. Y estos son los ingredientes: el plátano macho, el mole, la pechuga y el papel de aluminio, que es con lo que los vamos a envolver.